Bueno, yo creo que pensar en hacer una reforma a la Constitución para fortalecer los pactos de paz que el país ha construido, el pacto de paz del 91 que se expresa en la Constitución y el pacto de paz que eventualmente construyamos con las guerrillas que están participando en las negociaciones de La Habana, es positivo. El problema es que en este momento pensar en rehacer una Constitución, en desandar el camino de 22 años de tortuosa implementación de la Constitución del 91, en que ese proceso de transición que ha sido tan duro, porque en la medida en que la Constitución es un pacto de paz, pero le tocó convivir con una época de intensa guerra como fueron los años 90 y la primera década del siglo XXI, pues es muy duro que si llegamos a la paz ahora, tiremos a la caneca la Constitución del 91 para pensar solamente en una nueva estructura institucional, por razones de todo orden, culturales esencialmente y de ganancias en materia democrática que implica la Constitución del 91, pero también económicas, por ejemplo. Las instituciones que crea la Constitución del 91 están apenas comenzando a madurar en el país. Ahora, sí hay que encontrar la cuadratura del círculo, cómo incluir este proceso de paz en el espíritu de la Constitución del 91, incluso abriendo la puerta a reformas constitucionales, pero al propio tiempo preservar el espíritu de la Constitución y aprovechar los 22 años de proceso que tenemos y tener un proceso de 30 años, de 35 años de implementación de un acuerdo de paz más macro, digamos, que recoja estos 22 años y que recoja los años venideros, a ver si ahora sí pasamos de la transición de construir la paz y el Estado democrático en medio de la guerra y en medio de las contradicciones tan agrias que ha habido hacia un Estado democrático de mayor consenso. Es bien difícil. Bueno, yo creo que sobre este punto de la refrendación, pues hay abierto un debate en el país. Yo creo que es un debate que a mi modo de ver es un debate muy pertinente y como todos los debates sano. Yo creo que ya la FARC ha colocado su postura de que debe haber una nueva constitución, un proceso constituyente, y el gobierno ha hablado más bien de un referéndum que digamos lo que apoye el acuerdo. A mí lo que me parece que hay que ver es cuál es el alcance de lo que se pacte en La Habana. O sea, dependiendo del alcance de lo que se pacte, los contenidos concretos, habría que pensar si se amerita una constituyente y un proceso constitucional o no. Pero yo diría de entrada que quizás el alcance de los temas en La Habana no deben para una nueva constitución. Tal vez sea. Eso no quiere decir que no se requieran cambios constitucionales. Se pueden requerir cambios constitucionales, pero eso se podría tramitar en el Congreso. Entonces yo lo que diría es que la postura de las FARC de que hay que hacer un reordenamiento de conjunto en la sociedad colombiana que uno puede compartir. O sea, en esta sociedad hay muchas cosas por reformar, por transformar, por cambiar. Pero eso es una agenda más grande que la agenda de La Habana. Entonces yo creo que quizás estemos caminando hacia un proceso constituyente, quizás estemos dando pasos hacia allá, pero en concreto sobre la mesa de La Habana, me parece que los 5 puntos quizás no den para un proceso constituyente. Yo soy práctico, ¿cierto? Y invito al pueblo a que se movilice y nos diga cuál es la ruta. Así como nosotros pedíamos un referendo cuando estábamos en el proceso de paz, hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente y los estudiantes hicieron un movimiento de séptima papeleta y eso transformó todo. Había una angustia nacional, había unas necesidades de toda una población y en esa papeleta votaron, aunque no se lo quería contar, pero votaron más de 2 millones de personas. Entonces le tocó a la Corte aceptar la séptima papeleta. Entonces, ¿estaría usted de acuerdo con una constituyente? Yo creo que en el siglo XIX hicieron 14 constituciones, ¿sí? Frutos de las guerras. En este siglo no se ha hecho ni una, ¿sí? Entonces, qué interesante, ¿no? Que hagamos una nueva constitución donde recojamos todo ese proceso que dejamos de hacer en la del 91 y todo ese proceso de las 35 contrarreformas que se han hecho a la Constitución. Bueno, yo creo que hay dos propuestas claramente contrapuestas ahora. La propuesta del gobierno de que una vez logrado el acuerdo, lo que hay que buscar es un mecanismo que refrende ese acuerdo. Y por tal motivo el gobierno propone un referendo aprobatorio del acuerdo. Las
Las FARC, por su parte, plantean una constituyente. De la Calle, que ha sido el vocero del gobierno, ha dicho que una constituyente es volver a abrir el debate sobre lo que ya se acordó, y ese es el argumento fuerte. Yo pienso que podría haber una combinatoria de dos elementos: un referendo que establezca los límites de esa constituyente. Puede ser una constituyente específicamente convocada para discutir la refrendación de los acuerdos, o sea, una constituyente limitada. Si el constituyente primario se manifiesta a través de un referendo, la constituyente no podría declararse soberana y entrar a saco a toda la Constitución. De tal manera que me parece que el debate apenas está comenzando y que hay alternativas distintas que creo que se han ido abriendo camino, distintas a la propuesta del gobierno y distintas a la propuesta de la guerrilla. Como digo, hay una tercera propuesta que yo creo que ha ido ganando cada vez más opinión pública, y que se puede hacer un mecanismo de refrendación popular para la convocatoria de una constituyente limitada en su temario a los acuerdos de La Habana. Pues yo no me cierro a la posibilidad de la Asamblea Constituyente. Me parece que es un tema que hay que analizarlo, porque en el tema de referendo veo complicado introducir todo el listado de reformas constitucionales. Para la gente va a ser muy confuso. Un plebiscito no se puede porque es para leyes. Que el Congreso haga la reforma no creo, porque por ejemplo en el tema del umbral, que está perjudicando a todos los partidos nuevos en Colombia, incluidos Mira, el Congreso no quiso hacer nada, no quiso modificar el umbral. Entonces, pues, ¿qué garantías va a haber de que luego el Congreso quiera abrir el espacio político para todas las fuerzas democráticas del país? Mientras que en una asamblea constituyente se podría hacer un tema, hacer respetar los derechos políticos de la gente, que la gente en Colombia pueda participar en política sin tantas restricciones y sin tantas limitaciones como las que el sistema político quiere imponer en este momento.